Bueno, buenas noches. Nuestra primera clase va a ser sobre el modelo ricardiano, como ya les adelanté. Es un modelo que nos va a servir mucho justamente como base y para ir ampliando y justamente marcando las diferencias con el resto de los modelos que vamos a ir viendo en el curso. En primer lugar, contarles un poquito cómo vamos a organizar esta clase virtual. Voy a tratar de hacer videos cortos para que justamente no sean pesados para el envío. Entonces, esta agenda va a componerse de 3 partes en principio. Primero ver la teoría clásica del comercio, donde vamos a ver un poco la evolución histórica de las teorías iniciales del comercio internacional e introducir estos conceptos que hacen a las ventajas absolutas y ventajas relativas. La segunda parte de la clase se va a referir enteramente al modelo ricardiano, donde vamos a ver primero el equilibrio en autarquía y luego ver cómo el comercio permite justamente de cierta manera mejorar el bienestar y determinar justamente cuáles son las condiciones del equilibrio que establece este modelo. Y por último, algunas extensiones al modelo ricardiano de base que les va a permitir justamente reflexionar y aplicarlas luego en la práctica. Bueno, comencemos por todo lo que es la teoría de comercio internacional desde una perspectiva histórica y arranquemos pensando en los mercantilistas. Sitúense mercantilistas en la época de descubrimiento de América, ¿sí? Bueno, ustedes saben que los mercantilistas, desde el punto en general, no, pero en particular respecto de lo que es el comercio, veían al comercio como algo positivo, porque de cierta manera el comercio les permitía, y más que nada en particular las exportaciones, les permitía acumular grandes cantidades de metales monetarios, y oro y plata básicamente. Estas ofertas, la oferta de oro y plata justamente no eran fijas y justamente el comercio les permitía de cierta manera incrementar esas dotaciones de metales preciosos a través de exportar más bienes y incentivar esas exportaciones. Entonces, veían a las exportaciones como algo beneficioso, veían a las importaciones como algo perjudicial, porque justamente pagar bienes importados lo tenían que hacer con estos metales y eso reducía el stock de metales preciosos. Desde el punto de vista de la política comercial, veían al proteccionismo como algo bueno. ¿Por qué? Porque protegerse de las importaciones de cierta manera les permitía mantener ese stock de metales preciosos y por otro lado también incentivaban a las exportaciones justamente para incrementar esa acumulación. Una crítica que recibieron los mercantilistas a posteriori fue básicamente que Adam Smith les decía que no tuvieron la capacidad de distinguir entre lo que es el concepto de riqueza y de atesoramiento, ¿sí? Ellos lo veían como algo, como conceptos iguales, ¿sí? Y justamente lo que hace referencia a Adam Smith es ese concepto de riqueza que no es lo mismo que atesorar metales preciosos. Sin embargo, en la época, esos metales preciosos que las exportaciones permitían acumular eran destinadas básicamente a la industria del armamento, ¿sí? Un momento justamente donde había grandes guerras navales y quizás de cierta manera podríamos asociar, digamos, esa acumulación o ese atesoramiento de metales preciosos con la capacidad de generar valor que tiene justamente esta industria del armamento. En defensa de los mercantilistas, algo que podemos decir justamente es que ellos veían a la balanza comercial positiva como algo bueno, ¿sí? Y lo cual es bueno, ¿sí? Porque podemos decir que de cierta manera en el corto plazo eso permite incentivar al producto de la economía, ¿sí? Hacer frente a la demanda externa, producir más y también generar más empleo. Pensemos ahora que en simultáneo a estos mercantilistas estaba Hume, ¿sí? Es contemporáneo de ellos. Y sin embargo, Hume critica esta visión del comercio internacional de los mercantilistas. Y lo critica porque
él consideraba que ese resultado positivo de la balanza comercial no era sostenible en el tiempo, y no era sostenible justamente porque la acumulación de metales preciosos obtenidos a través justamente de la exportación iba a generar con el tiempo un proceso inflacionario, y que este proceso inflacionario automáticamente iba a ajustar, iba a regular este saldo positivo, iba a rebalancear el saldo positivo de la balanza comercial. A través justamente de esta inflación se deterioraban las ventajas competitivas del país, y esas deterioro de ventajas competitivas hacía que las exportaciones cayeran y las importaciones se aumentaran, y de esta manera rebalancear automáticamente el saldo de las cuentas externas. Este resultado obviamente saben que se da bajo una circunstancia de patrón oro, ¿sí? Este equilibrio automático del balance de pagos. No se da hoy en día, por supuesto, porque hoy tenemos otro tipo de régimen monetario. Bien. Pensemos ahora, digamos, si es algo que nos va a servir para de aquí y poder analizar básicamente el modelo ricardiano, que es el que sigue, que la teoría clásica de comercio, básicamente introducida por Torrens, Ricardo, Mill, Smith, buscaba responder a tres preguntas en torno al comercio, ¿no? Buscaba responder a tres preguntas fundamentales. La primera era responder o encontrar justamente qué productos iba a exportar un país y qué producto iba a importar ese país. Y en eso estamos haciendo referencia a la determinación de lo que es el patrón de comercio, ¿sí? En qué sentido van a ir entonces los flujos de un bien o de un servicio respecto de otro. La segunda pregunta que estos clásicos buscan responder es: ¿cuáles son esos términos de intercambio? Es decir, ¿a qué precios relativos internacionales un bien de exportación iba a ser intercambiado por un bien de importación? Y esa es otra variable que justamente van a buscar encontrar. Y la tercera pregunta es, bueno, ¿cuáles son las ganancias de este comercio? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué los países buscan justamente intercambiar un bien por otro? ¿Por qué sacan provecho? ¿Ese provecho es igual para todos los países que intervienen en este tipo de transacciones internacionales o no? Bueno, estas tres preguntas en realidad son tres preguntas interdependientes. Se responden las tres en forma simultánea, ¿sí? El patrón de comercio estará determinado por los términos de intercambio, al igual que la repartición de estos beneficios, de estas ganancias que acarrea el comercio. Entonces, en primer lugar, la respuesta justamente, la respuesta al patrón de comercio va a ser, vamos a ver que justamente lo que van a buscar responder es que cada país va a concentrarse en la producción de aquel bien, ¿sí?, cuyo costo de producción sea más bajo, ¿sí?, en comparación con el resto de los países. Después vamos a hablar si esos son los costos absolutos, si son costos relativos o comparativos o costos de oportunidad, pero bueno, la idea es justamente decir que el patrón de comercio va a estar determinado por el bien que una economía exporte, sí, de acuerdo a tener menores costos de producción en aquel bien. Y va a importar obviamente aquel bien que no produzca en forma relativamente eficiente, así que lo produzca a un mayor costo en comparación con el resto de los países. La pregunta tercera, ¿sí?, que hace referencia a las ganancias de comercio, en realidad va a estar orientada a analizar cuál es la división internacional del trabajo, ¿sí? Lo que vamos a ver es que la producción de todos los bienes de la economía a nivel mundial se va a incrementar y que cada país va a llevar, de cierta manera, va a sacar tajada de ese incremento, de ese excedente de producción, de acuerdo a su capacidad, a su eficiencia desde el punto de vista del trabajo, que va a ser el factor productivo que en definitiva estos modelos clásicos van a suponer como base. Y por último, responder a la segunda pregunta que hace referencia a los términos de intercambio, y esa determinación de los términos de los términos de intercambio, de los precios relativos internacionales, se va a dar por la interacción de la oferta y la demanda relativa de todos los bienes que se comercian en el mercado internacional. Bien.
Pasemos ahora a analizar una situación que nos permite introducir justamente el concepto de ventajas absolutas, ¿sí? Supongamos que tenemos entonces dos economías, aquí yo le puse Argentina y China, dos bienes, soja y celular, ambas economías, o sea, Argentina y China, van a producir tanto soja como celular, lo van a hacer con un único factor de producción que va a estar plenamente ocupado, que va a ser L, ¿sí? Este trabajo va a ser móvil entre sectores, pero no va a poder migrar de un país a otro. Vamos a ver que para producir un bien en cualquiera de estas economías voy a requerir horas fijas de trabajo, ¿sí? Esos requerimientos técnicos que aquí los llamamos A sub IJ de L, son las cantidades de horas, ¿sí?, que yo requiero para producir una unidad del bien J, que puede ser soja o celular, en una economía como Argentina o China, ¿sí? Entonces, lo que vamos a tener desde este punto de vista, con este ejemplo que tenemos dos economías y dos bienes, vamos a tener aquí en este cuadro esos requerimientos técnicos de trabajo en horas, ¿sí?, para producir una unidad de soja, por ejemplo, por la Argentina, o un celular por la Argentina, lo mismo para China, ¿sí? Analicemos un poquito este cuadro, ¿sí? ¿Qué nos dice en términos de costos de producción? ¿Sí? Si yo veo en el caso de Argentina, Argentina requiere 2 horas hombre para producir una tonelada de soja, 4 horas hombre para producir un celular, mientras que China requiere de 3 horas hombre para producir una tonelada de soja y 2 horas hombres para producir una tonelada, un celular, ¿sí? Entonces, visto desde este punto de vista, lo que yo puedo ver es que Argentina es relativamente más eficiente en la producción de soja y que China, si yo comparo estos dos valores, es relativamente más eficiente en la producción de